Cuando abrí la puerta de mi casa esa mañana, no tenía ni idea de que mi vida iba a cambiar con un simple golpe de martillo. Había contratado a un joven albañil para hacer una remodelación en mi patio trasero. Nada fuera de lo común. O eso creí. Pero desde el primer momento en que lo vi, con su camiseta ajustada manchada de cemento, sus manos firmes y su mirada enfocada, sentí un temblor interno que no pude explicar. Antes de que empiece esta historia, quiero pedirte algo importante. Suscríbete ahora mismo al canal, porque estamos cerca de llegar a los 100,000 suscriptores y solo con tu apoyo podemos lograrlo. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió entre esta mujer y el albañil no es lo que esperas, y el final te va a dejar helado. Yo era una mujer independiente, trabajadora, acostumbrada a tomar decisiones sin depender de nadie. Pero él llegó con una energía distinta. No era solo que hiciera bien su trabajo, sino cómo lo hacía. Con respeto, con pasión, con una entrega que se notaba en cada clavo, en cada mezcla, en cada silencio compartido entre golpes de martillo. Nunca cruzamos una línea inapropiada, pero su presencia era imposible de ignorar. Los días pasaban, y cada vez que llegaba, algo en mí se estremecía. Él notaba mi atención, pero nunca se aprovechó de eso. Era educado, amable, profesional. Y sin embargo, había algo más. Algo que los dos sentíamos pero no queríamos nombrar. Lo que ocurrió en el último día de trabajo no estaba en los planos. Fue algo que ni yo misma pude controlar. Y si crees que ya sabes por dónde va esta historia, te equivocas. Porque lo que pasó después de ese día hizo que todo lo que habíamos contenido se desbordara de la manera más inesperada. Dale like si alguna vez una mirada te hizo temblar. Y comenta abajo si crees en esas conexiones que no necesitan palabras. Porque esta historia no termina como imaginas. Y el final te va a dejar pensando por días. Desde el segundo día noté que algo había cambiado en el ambiente. Él ya no me miraba solo como una clienta, sino como alguien que despertaba su atención. Su forma de ofrecerme ayuda con cualquier cosa que no tuviera que ver con la obra, lo decía todo. Si me veía cargando algo, corría a ayudarme. Si salía al patio con una bebida, él la aceptaba con una sonrisa que me dejaba sin aire. Nuestras conversaciones eran cada vez más largas y más cercanas. Empezamos hablando de la obra y terminábamos hablando de nuestros sueños, de nuestras familias, de lo que nos hacía felices. Mientras él mezclaba el cemento, yo lo observaba desde la ventana, admirando su espalda mojada por el sudor, el movimiento firme de sus brazos, y aunque intentaba no distraerme, había algo en su presencia que me tenía completamente atrapada. Una mañana le ofrecí desayuno y aceptó. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina, aún con las botas llenas de polvo, y yo no podía dejar de mirarlo. Tenía esa forma de observar que desarma, que te atraviesa sin pedir permiso. Ese día hablamos más de la cuenta, y al despedirse, sus dedos rozaron los míos al tomar la taza. Fue un gesto simple, pero algo dentro de mí se agitó de una forma que no supe explicar. Con el paso de los días, la tensión entre nosotros crecía, pero era una tensión dulce, respetuosa, como dos personas que se desean sin decirlo. Él comenzó a llegar un poco antes y a irse un poco después. Buscaba excusas para quedarse, y yo no se las quitaba. Una tarde, se quedó trabajando hasta casi el anochecer, y cuando terminé de preparar un té, lo invité a sentarse conmigo en el porche. Hablábamos bajito, como si no quisiéramos romper esa burbuja que se había creado entre nosotros. Y aunque no hubo caricias ni palabras explícitas, el silencio que compartimos dijo mucho más de lo que cualquier frase hubiera podido. Me miraba como si me conociera de antes, como si supiera lo que estaba sintiendo.
y cuando se levantó para irse, me agradeció con una voz suave, tan suave que me estremecí, sin que me tocara siquiera. Esa noche no pude dormir. Repasaba cada gesto, cada mirada, cada detalle, porque en el fondo sabía que aquello no era solo atracción. Era algo que iba creciendo, algo que los dos estábamos empezando a aceptar. Suscríbete ahora mismo si alguna vez sentiste esa conexión silenciosa con alguien que parecía entenderte sin hablar. Quédate hasta el final, porque en la siguiente parte descubrirás lo que realmente ocurrió cuando la obra llegó a su fin, y lo que él finalmente se atrevió a confesar. La mañana del último día tenía algo distinto. El cielo estaba despejado, pero el ambiente entre nosotros cargaba una tensión que podía sentirse en el aire. Él llegó puntual, con una sonrisa nerviosa, y se puso a trabajar como siempre, aunque esta vez sus movimientos eran más lentos, más pensativos, como si estuviera intentando grabarse cada segundo. Mientras repasaba la pintura en una de las paredes, me acerqué para ofrecerle agua. Esta vez no fue como las otras. Me detuvo con una mirada profunda y me pidió que me quedara un momento. No dijo nada más. Solo trabajó mientras yo observaba, en silencio. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, era como si habláramos sin emitir palabra. Al mediodía, comimos juntos en el patio. No había palabras forzadas, solo una calma compartida, como si ambos supiéramos que ese sería un día que ninguno olvidaría. Me contó un poco más de su vida, de su madre, de lo difícil que fue para él encontrar trabajo digno, y cómo desde que había llegado a mi casa había sentido una paz que no conocía. Yo lo escuchaba sin interrumpir, con una atención que no le había dado a nadie en mucho tiempo. Terminamos de comer, y mientras él recogía los utensilios, nuestras manos se tocaron sin querer. Esta vez, ninguno apartó la mirada. Se hizo un silencio tan profundo que el mundo pareció detenerse. Me dijo que le costaba irse, que había encontrado algo en mí que no esperaba, y que si no decía nada ahora, se lo reprocharía toda la vida. En ese momento, ocurrió algo que no puedo explicar con lógica. No hubo beso, no hubo abrazos, pero la forma en que me sostuvo la mirada, la manera en que me dijo mi nombre, hizo que mi cuerpo temblara por dentro. El sol empezaba a caer y la sombra de la tarde nos envolvía. No necesitábamos más. Esa misma tarde, mientras el sol se escondía detrás del muro recién pintado, él volvió a tocar la puerta, esta vez sin herramientas, sin excusas. Lo invité a pasar sin decir nada. Había una complicidad construida con gestos y miradas que nos permitía entendernos sin palabras. Caminamos hasta el patio, donde todo había comenzado. El aire estaba tibio y la brisa apenas movía las hojas de los árboles. Nos sentamos en el mismo banco de siempre y por primera vez no hablamos. Él me miró, esta vez sin contenerse. Me dijo que había pasado los últimos días pensando en todo lo que no se había atrevido a decirme, que yo había sido un respiro en medio de una vida agotada, que no buscaba una aventura, sino algo que le devolviera la paz que creía perdida. Yo solo lo escuchaba, con el corazón latiendo en el pecho, porque cada palabra suya coincidía con lo que yo sentía. Fue entonces cuando se acercó, lentamente, con respeto, con cuidado. Su mano rozó la mía, y esta vez no la solté. Nos miramos, y todo lo que habíamos evitado por respeto y por miedo, simplemente se desató. Nos abrazamos, no con deseo descontrolado, sino con una intensidad serena que había estado contenida por demasiado tiempo. Su frente tocó la mía y cerré los ojos. Sentí como su respiración se mezclaba con la mía, como sus manos acariciaban mi rostro, con una dulzura que me desarmó por completo. Fue entonces cuando ocurrió, el beso que ambos habíamos imaginado en silencio durante días.
No fue impulsivo ni apresurado. Fue un beso pausado, sentido, lleno de todo lo que no habíamos dicho. Sus labios rozaron los míos con una delicadeza que me estremeció. Fue suave al principio, casi como una caricia, y luego se volvió más profundo, más sincero, como si estuviéramos sellando algo que ya estaba escrito entre los dos desde el primer día. Después de ese momento, todo lo demás fue fluir. Compartimos esa noche sin prisas, con la calma de quienes se han encontrado por fin. No hubo palabras grandilocuentes, ni promesas apresuradas, pero hubo verdad. Al día siguiente, desayunamos juntos. Él me miró con la misma intensidad y me dijo: «No sé qué va a pasar después de esto, pero no me arrepiento ni un segundo de haberte conocido». Yo le respondí lo mismo, sin dudar. Y ahí supe que no importaba lo que viniera, lo que habíamos vivido ya era nuestro. Dale like si crees que las conexiones reales no necesitan explicación. Suscríbete para seguir viviendo historias que llegan al alma. Y comenta si alguna vez te entregaste por completo a algo que simplemente no podías ignorar.